¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Perfecto, entonces le continuamos con lo que habíamos dicho la semana pasada del modelo de las ratas, ¿no? Para que nos escuchen en este capítulo como primera ocasión, estamos hablando de la terapia celular de las células madre en lesión medular y les estaba yo contando todo el proceso que hubo para llegar a las conclusiones que actualmente se tienen. Para eso, y lo está diciendo el documento que les comento yo, o que les comentaba la semana pasada, para esto se utilizaron 700 animales, 700 ratas. Imagínate, 700 ratas entre las que se tomaron la médula ósea, entre los que se utilizaron como testigos. Cuando tienes un experimento, tienes que ser los que no se les hace nada y los que sí se les hace para comparar si realmente hay alguna diferencia. Se llaman testigos. Entre testigos y los objetos de estudio, más los que se hayan utilizado, según el reporte de lo que menciona el doctor Vaquero, 700, se utilizaron 700 animales. Y a los 3 meses después de la lesión inducida, con la caída del peso que se les hizo a las ratas, se verificó mediante resonancia magnética que hubiera un punto de lesión y que esa lesión se pareciera a lo que se ve en la lesión de los humanos. Uh-huh. Sí, todo el proceso cicatricial, todo el proceso de lesión, todo el proceso inflamatorio, y efectivamente se coincidió. Okay. ¿Sí? Se generan ¿cómo llamarlo? Como burbujas, vamos a decirlo así. Uh-huh. Como burbujas donde se hace el proceso de cicatrización y que, lo decíamos la vez pasada, es lo que impide que se vuelva a reconectar esa cicatriz que permanece en el tiempo. Esa cicatriz es la que en esencia impide que haya una recuperación funcional después de una lesión medular. Entonces, 3 meses después de la lesión inducida, se verifica que en efecto la lesión tenga las características, ¿no? Sí, de esto. Y entonces aquí viene la parte súper interesante. Y aquí es importante decirlo. Partimos del hecho de que previamente se tenía la idea de que una lesión de un tejido maduro, un tejido nervioso maduro, como lo puede ser el tejido en el cerebro o el tejido en la médula espinal, uh-huh, no se regeneraba. De aquí partimos. Okay. Digo, si te cortas en la piel, pues hay una cicatrización, uh-huh, ¿sí? Y aunque si bien es cierto, si te haces una cortada en la piel y se cicatriza, uh-huh, si bien es cierto que el tejido que unió esos extremos de tu cortada no es en esencia piel, sino un tejido que se llama conectivo, uh-huh, que conecta, ¿sí? Es un tejido diferente a la piel, pero en esencia tú lo ves como piel. Yeah. Y siempre que te cortas esperas que se cierre. Uh-huh. ¿Sí? Pero antes de esto se esperaba que si hubiera una lesión a las neuronas maduras, estas no se regeneraban, esa era la premisa. Entonces se inicia el proceso en el que se abren las columnas de las ratas y se les coloca esas células que habíamos hablado, que habían filtrado después de tantos procesos y las habían cultivado para tener más cantidad, las habían purificado, las marcaron para eventualmente identificarlas mediante procesos biológicos, identificar que sí se trata de las células que inyectaron. Se ponen en la lesión y ¿qué crees? Impresionante. 2 semanas, tan temprano como 2 semanas después de que se inyectaron, no de la lesión, acuérdate que dejaron pasar, uh-huh, 3 meses después de la lesión, 2 semanas después, tan temprano como 2 semanas después, empiezan a notar recuperación de ciertas cosas de movimiento, ciertas cosas de sensibilidad aparentemente. Uh-huh. A las ratas, tanto a los testigos como a los objetos del estudio, se les da una especie como de terapia, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. Se les pone a hacer algún tipo de movimiento a las ratitas ahí para promover que se muevan, hacer que algo suceda, y curiosamente, a partir del implante de las células madre mesenquimales, 2 semanas después, dice aquí el artículo del doctor, dice, 2 semanas después del implante, con clara diferencia a partir de la 3ª semana respecto al grupo de animales que recibieron la inyección, a aquellos que no lo recibieron. Y de ahí, fíjate bien, porque aquí hubo más cosas.
a las ratas se les dio seguimiento durante un año. No solamente hubo que notaron que hay mejoría o diferencia, sino se les dio seguimiento a lo largo de todo un año a los testigos y a las otras, a los dos grupos, y curiosamente y muy asombrosamente hay recuperación en las ratas de algo muy funcional. O sea, volvieron a tener movimientos, volvieron a poder caminar, volvieron a poder hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces imagínate la sorpresa tan interesante, el ver. Yo me imagino al equipo que está viendo eso, saber qué sucedió. La pregunta, ¿cómo fue que células mesenquimales actuaron sobre células nerviosas? O sea, no nos estamos engañando, que tenemos al grupo testigo que no ha tenido ninguna mejoría. Sí, claro. O sea, sí hubo una mejoría significativa, pues, Claro, sí, en los que recibieron y en los que no recibieron. Qué bien. Entonces ya tienes la primera propuesta, que era el primer objetivo. ¿Sirve esa terapia? Sí sirve. Ahora la siguiente pregunta, ¿por qué sirve o qué está sucediendo? Y esta parte es muy, muy interesante comentarlo, porque al momento de que ya notaron de que sí está funcionando, se van al estudio tanto del tejido como de las imágenes, a ver qué pasó, qué cambió. Ya vimos que cambió funcionalmente, ya estamos viendo a los ratones moverse. Ahora vamos a ver sus tejidos, qué cambio hay con los que no recibieron nada. Y si estaba el modelo, era semejante antes del tratamiento a la lesión del humano, ¿cómo cambió el del ratón? Estoy diciendo ratón, pero es rata, pues. ¿Cómo cambió el de la rata para esperar qué puede suceder en el modelo humano? Allá adelante a los años. Estoy hablando de 2000, al principio de 2000. Estamos hablando hace 20 años, pues. Empiezan a darse cuenta que esas burbujitas que te decía, empiezan como a desaparecer. Empieza a haber puentes. Lo que les llama la atención es, a ver, espérame, dame un minuto. Tiene 2 o 3 semanas que pusimos las células. Ya tan rápido, después de 2 semanas, ¿estas células obraron ese cambio? Esa era la pregunta. Interesantemente, no fue así, porque acuérdate que estaban marcadas las células. Oh, okay. Las células que pusieron, ahí seguían, no se habían, digamos, diferenciado en células nerviosas, pero había mejoría. Pero entonces, ¿por qué? ¿No? Exactamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? La hipótesis es que la presencia de las células madre en el sitio lesional induce que atrae otras células. Que no las atrae, las que ya están empiecen a generar cambios, empiecen a promover cambios de conexión. ¿Sí me explicó? Está padrísimo. Está padrísimo, sí. O sea, tal vez no era lo que ellos estaban esperando. No era lo que estaban esperando. Pero finalmente algo generó en las células propias al principio. Locales, ¿no? Pero bueno, o sea, la sola presencia de las células madre en ese sitio de lesión hace que las células del organismo empiecen a promover cambios hacia la reconexión, hacia puentes que le llaman, ¿sí? O sea, por arriba y por abajo de la lesión. No son las células madre en sí mismas, aunque sí su presencia es la que indujo todo esto. Obviamente al tiempo empiezan a darse cuenta por las células marcadas que las células sí se transforman. Y aquí es importante aclarar otra cosa. Dentro del tejido nervioso, dentro en sí el tejido, pues propiamente, hay células que son las neuronas propiamente que transmiten y células de soporte, ¿sí? Células estructurales. Haz de cuenta los ladrillos y los cables, vamos a llamarlos, ¿no? Si fuera una casa, ¿no? Una cosa son los ladrillos que dan estructura y otra cosa es la instalación eléctrica que da el funcionamiento eléctrico de la casa. ¿Sí? Y esas células madre al tiempo se dan cuenta que forman o se transforman tanto en células de soporte, como son los ladrillos, como las células de conducción. Fíjate qué interesante, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque al final son los ladrillos que también soportan, digamos, van a volver a armar, por decirlo sin que así lo haya dicho el artículo, son las células que van a volver a armar la médula. Es sumamente esperanzador el manejo. Es decir, yo lo veo muy adelantado porque cuando estabas esperando que las células no se reproducen, si tienes un factor que esté promoviendo que tus células en sí
empiecen a tratar de funcionar, de decirles, ustedes pueden, chicas, por favor, denle, ¿no? Y es como un instructor, no sabemos cómo hacer, mira, te voy a decir cómo, y ya los va instruyendo, las va guiando para que hagan ese. Está bien interesante, pero fíjate que estaba yo pensando que parte también de, yo como investigador tendría también mis precauciones o mis cautelas, es de pensar, ok, o sea, si esta como inducción de las células iniciales que están generando que las células que ya están dentro de la médula o las que están lesionadas estén generando modificación o una cierta reconexión, por llamarlo así, a mí me preocuparía ver, bueno, a lo largo del tiempo también qué otras cosas más que no estaban consideradas en un principio pudieran generar, ¿no? Que es lo importante de los procesos de investigación también, ¿no? Porque a lo mejor pudieran eventualmente después generar cosas que tal vez no sean tan benéficas, ¿no? Por eso también es parte de la justificación de lo que decías tú en el podcast anterior, de que esto es un proceso largo, ¿no? Porque si bien ahorita este resultado pues era algo inesperado, tal vez vengan cosas allá después que tampoco se estaban esperando y es necesario pues monitorizarlas, ¿no? Por eso también no se salen a la luz de forma tan rápida. Tan rápida, sí, tienes que ser cauto, tienes razón, porque no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. Igual, y digo, como lo estás diciendo, igual podría ser una bola de tejido, que al rato haces un tumor inducido, ¿no? Eso estaba yo pensando. Sí, o sea, tienes que ver hasta dónde crece, porque acabas de sembrar semillas. Digo, estaría fabuloso que ahí se quedaran. Claro. Ojalá sería lo ideal, sería muy esperanzador, ¿no? Pero obviamente, pues, hay que irse con cuidado. Con cautela, ¿no? Porque es sembrar semillas, ¿cuántas van a crecer? ¿Y cuánto van a crecer las que crezcan? Exacto. ¿Sí? Exacto. Fíjate, aquí dice una cosa, dice, las células pueden corresponder a células madre neurales endógenas, es decir, del propio organismo, y un porcentaje de células sin identificar, o sea, las que se pusieron. Dice, el tejido nervioso neoformado, el que se acaba de formar, no presenta una zona de cicatriz fibrosa, es decir, no está siendo la causa de la lesión. La fibrosis es la que genera la incomunicación del cable, por decirlo, y estas células que acaban de formarse no están presentando esa zona de fibrosis. Están puenteando, por decir. Dice, el principal problema que surgía ante estos resultados es conocer, como tú dices, los mecanismos por los cuales se produce la recuperación de los animales. Una hipótesis era que tal vez las células mesenquimales, las que se implantaron, expresan factores de regeneración, es decir, echan sustancias alrededor que están promoviendo que se regenere y se activen mecanismos compensadores propios del organismo, propios de la médula, ¿sí? E incluso la proliferación de células madres endógenas de la misma médula traumatizada, es lo que dice. Esa era la hipótesis. Al final el resultado era uno y era muy esperanzador, es decir, tienes un modelo muy semejante de lesión medular, tratado con esta terapia propia del mismo organismo, o sea, de la misma especie. Igual no era la misma rata, pero sí la misma especie, y entonces obtienes notoriamente una recuperación de movimiento funcional en la rata lesionada. Imagínate lo que puede suceder. Ahora, importante aquí notar que estamos hablando de un organismo, si bien es cierto mamífero, pero es un organismo muy básico, un organismo que tiene una recuperación mucho más, digamos, notoria en un modelo como lo es la rata, en comparación con modelos más elevados, como podría ser, no sé, un perro, un gato, un mono, si seguimos en el plano preclínico antes de pasar al modelo humano. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ok, vamos a ver, lo que ya nos funcionó, ya nos llama la atención, ya tenemos este resultado, ya es alentador. Ahora, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es observar en un modelo más avanzado. ¿Por qué más avanzado? Porque está más diferenciado. ¿Y qué modelo hay más parecido a un organismo humano? Los cochinitos. Los cochinitos, ¿sí? El cochino, el cerdo, embriológicamente en etapas iniciales es muy semejante al humano. Toman un modelo de lo que se llama el mini pig y replican el experimento. Importante, vuelve a suceder, vuelven a generar lesión medular, vuelven a tomar extracto de la médula, mejoran el proceso de la elección de las células, porque no es nada más como tú decías, de que tomas la médula, metes el tuétano y ahí se quedó, ¿no? O sea, hay que elegir las células. De hecho, eso es una de las menciones que hace el doctor Vaquero en su reporte. Dice, muchas veces no se han obtenido los mismos resultados en otras investigaciones porque no han tenido la delicadeza de purificar exactamente esas células, sino tomar en general
lo que haya, lo cual diluye la cantidad de células disponibles para eso. Es importante mencionarlo porque muchas veces platicado es como cuando cuentas una historia de éxito, ¿no? Parece que a la gente se le ocurrió un modelo de negocios y 3 días después se puso en su garage a trabajarlo y a la siguiente semana ya eran millonarios, ¿no? Así parece, o sea, platicado como una cosa, una historia, pues está fácil. Cuando te enfrentas a la realidad es cuando te das cuenta que no está fácil. Lo mismo sucede aquí. Esto no ha sido una investigación única. A lo largo de todo este tiempo que llegó hasta el mini pig, al cerdo como el vietnamita, se me ocurre que podría ser ese cerdo chiquito, ¿no? Han sucedido no solamente años de investigación, sino también otro tipo de investigaciones paralelas que van ayudando a determinar o a hacer más concreto, más puntual, el siguiente nivel de la investigación. En este caso fue el cerdo que hicieron exactamente lo mismo, ya que indujeron la lesión medular. Esta rehabilitación fue mantenida hasta el momento de sacrificar a los animales, ¿sí? Lo que se hizo en periodos de tiempo variables entre 3 meses y 1 año tras la lesión. Es decir, indujeron la lesión, inyectaron nuevamente las células madre ya pasadas por el proceso que ya tenían conocido y fueron haciendo evaluaciones a lo que entiendo 3, 6, 9, 12 meses, ¿sí? Sacrificando a los animales con toda la pena para ver en el estudio histológico, en el estudio del tejido de la médula, qué iba pasando a lo largo del tiempo. Interesantemente, otra vez, vuelve a suceder lo mismo. Interesantemente, después de 2 meses, haz de cuenta, se hizo la lesión medular, se inicia el proceso de colocación, porque no es que inyecten, que metan con una jeringa como tal una inyección, como lo hacemos en la casa, sino se hace la cirugía y como que se mete las células madre como para que estén en la zona de lesión, ¿sí? A los 3 meses para estar seguros de que la lesión es completa y que eventualmente no va a haber una recuperación, digamos, espontánea. Y entonces a los 3 meses inician el trasplante de las células y una vez más vuelve a suceder. Una vez más vuelve a haber una recuperación funcional del animal y como ya es un modelo más avanzado, describe una cantidad de problemas para mantener a los pobres bichos, ¿no? Porque ahora no solamente era tenerlos lesionados, sino que había que evitar todas las complicaciones propias de la lesión medular, como las úlceras por presión, las infecciones urinarias. Imagínate en un animal. Tratar de evitar eso porque obviamente si hay una infección de la vía urinaria, si hay lesiones a la piel por úlceras, eso iba a tener efectos sobre lo que ellos podían controlar en cuanto a la recuperación funcional, es decir, en cuanto al movimiento. Se complicó muchísimo más que el modelo en ratas, ¿sí? Entonces, dice, la dificultad de este modelo condiciona la evolución a largo plazo de los animales trasplantados. Dice, sin embargo, nuestra experiencia es que a los 2 o 3 meses después del trasplante existe una clara evidencia de que se inicia el relleno de la cavidad centromedular. ¿Te acuerdas esas bolitas que hablábamos, esas bolsitas, esas burbujitas? Bueno, pues la presencia de las células hace que esas burbujas se empiecen a rellenar. Ese espacio que tanto comenta también el doctor Vaquero, que muchas veces menciona, es que otros estudios no han tenido el mismo resultado porque no han tenido el cuidado de ver exactamente qué está sucediendo histológicamente en el sitio de la lesión. O sea, como que eso lo brincan. Simplemente es colocar las células madre y a ver qué pasa. No, y lo que decías también del cuidado de que sean específicamente esas células. Ese tipo de células. Ya purificadas y muy seleccionadas, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, ellos han sido muy cuidadosos desde la selección, desde la filtración, la purificación, el cultivo y la manipulación posterior, porque también hay que inyectar en cierta cantidad de líquido base, por decirlo, que utilizan el plasma de los animales como líquido base, para poder inyectar una solución. O sea, no se trata de meter ni a golpe, ni meter mucha cantidad, se trata de meter una cantidad muy definida de células o de colonias, que se llama, para poder lograr el efecto que se quiere, ¿sí? Y esto es importante porque es muy enfático el doctor al mencionar que si bien hay diferentes investigaciones respecto a células madre, no se han obtenido los mismos resultados, porque al momento de revisar lo que ellos han reportado, no han tenido el mismo cuidado en este tipo de proceso. Incluso hay unos que inyectan o que meten, digamos, sistémicamente, es decir, por la vena, vamos,
las células madre, No. y no es la misma, o sea, ni siquiera llegan a ese... Sí, que sea en el sitio de la lesión. En como el sitio de la lesión, ¿sí? Y no están observando también qué está pasando dentro de la lesión. Algunos que dicen ni siquiera reportan histológicamente qué está pasando en la lesión. No han tenido el cuidado de ver qué está pasando en el sitio de la lesión. Entonces, todo esto que estoy diciendo es importante por el porqué de que no está disponible. Es que pareciera, como decíamos hace rato, como simplemente lo haces y ya está en las farmacias. Esa es razón muy de peso para comprender por qué no es algo que está como una aspirina disponible en la tienda, en el Oxxo, pues. Sí, no, incluso hasta clínicamente cuando ya tienen células, o sea, de transferencia, pues, o sea, de un organismo a otro, también el Sí, rollo productos biológicos. de la compatibilidad entre organismos, el que lo dona y el que lo recibe, pues es bien complejo. Como tú dices, no es así como ir a la farmacia, agarro, compro una... Me da unas células madre, sí. Me las tomo. Sí, me da unas células madre para lesión medular y ya, ¿no? Entonces vuelven a dar... Realmente es algo esperanzador, pero pues sí es algo complicado tenerlo tan accesible, ¿no? O sea, es lo que creo que queremos transmitir. Claro. Entonces, fíjate, dice, lo mismo encontraron. Dice, en esta primera fase hay liberación de factores tróficos capaces de estimular la regeneración funcional del tejido nervioso lesionado, a expensas de circuitos anatómicamente preservados. Entonces, ahí están, esperando que alguien llegue y les diga cómo. Y eso es justamente lo que están haciendo las células madre inyectadas acá, ¿no? Entonces, dice, tras confirmar la eficacia del trasplante de células madre para lograr la recuperación motora de los animales parapléjicos, nos planteamos si también podía ser eficaces una administración de células por vía sistémica, es decir, por algún otro medio que no fuera directo, porque lo que se hacía era hacer cirugía y ponerlos en la cirugía. Ya después se dieron cuenta que, uno, si lo inyectabas, digamos, por otra vía, no sé, estoy imaginando la vía sanguínea, no llegaban al sitio de la lesión, pero sí, si la inyectabas sin necesidad de hacer cirugía. Sí, como una punción lumbar, me como imagino, una punción lumbar. O sea, que es como cuando te anestesian, pues, o sea, para tener a los bebés, o sea, que te ponen una inyección aquí en la espalda, eso quiere decir la punción lumbar, o sea, básicamente así de forma muy coloquial, ¿no? Exacto, entonces quería decir que con ese recurso, obviamente al nivel de la lesión, sí, por supuesto, era suficiente para tener una cantidad funcional, una cantidad suficiente, pues, para poder inducir los resultados que se estaban viendo en el modelo del cerdo. Entonces, finalmente eso fue lo que se hizo y dice, hay una evidente superioridad de la administración local frente a la administración sistémica. Quiere decir que, pues, aunque lo practicaron, aunque lo investigaron, porque eso facilitaría mucho el proceso, pues no había una diferencia. Más bien sí había una diferencia importante que hacía que no fuera la administración sistémica la que predominara o la que se utilizaba para hacer este proceso, ¿sí? Dice después, fueron reproducidos los cerdos adultos mini pig con una paraplegia crónicamente establecida, lo cual permitió suponer que esta técnica podría ser igualmente útil en humanos y nos llevó a la prueba concepto necesaria para obtener de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios la autorización para realizar en nuestro país el primer estudio clínico de terapia celular enfocado al tratamiento de la paraplegia traumática crónicamente establecida como un medicamento en fase de investigación clínica. Estoy hablando de que esto sucedió antes, pero lo está narrando en el 2018, ¿sí? Y aquí viene una parte que eso va a quedar ya al final de esta serie de podcast, en donde vamos a tratar ese tema, ¿no? De por qué, porque la pregunta es, bueno, si ya se está haciendo, ¿por qué no? Bueno, espérame tantito, o sea, sí todo lo que se está obteniendo es muy esperanzador, muy halagador en el sentido de que nos da la idea de que hay una esperanza, y eso es importante, muy importante en la gente que está confinada a una silla, confinada a una cama, el hecho de que hay la esperanza, ¿sí? Ahora, es cierto que si estuviéramos cualquiera de nosotros en esa condición, pues si no solamente es esperanza, ya la quiero ya. Es cuando la sacas, ¿no? Cuando la sacas, la quiero ya, ¿no? La quiero en este momento. Y eso es sumamente importante de aclarar, ¿no? Y entonces le vamos a dejar aquí para la siguiente, porque aquí viene la parte en donde ya se hace el experimento de las células madre en modelos humanos. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad
un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.